Entonces, ¿qué pasa? Mientras mi recipiente es más pequeñito, el gas poco a poco se va a ir comprimiendo, ¿no ve? Más pequeñito va a ser mi espacio y mi gas va a estar más pegadito si quieres. Va a haber un punto donde mi gas ya no va a aguantar tanta presión y ¿qué va a hacer? El recipiente va a explotar, ¿no ve? Va a explotar por todos lados y el gas se va a escapar, ¿correcto? Ayer estábamos en eso, estábamos calculando la presión de vapor, la presión en la Tierra, la presión atmosférica, etcétera, ¿ya? Hoy vamos a estudiar netamente los gases ideales, ¿ya? Los gases ideales no se, no se comportan de esta manera, ¿ya? Los que se comportan de esta manera son los gases normales, si quieres, ¿ya? Un gas ideal, idealmente hablando, se comporta de esta manera, ¿ya? Cosa que no existe, ¿ya? El gas ideal no existe en un medio natural, si quieres, ¿ya? Existe, obviamente, en papeles, ¿no ve? ¿A qué me refiero? Un gas ideal no va a tener esta forma, como aquí, ¿no ve? Todo desordenado. Un gas ideal camina de forma recta, en línea recta va a caminar. Va a chocar con el recipiente y vuelve en línea recta, así, ordenadito es. Otra vez, vuelve en línea recta, ¿ya? Y va a mantener ese camino hasta el infinito. Va a volver. Es como una serpiente, ¿ya? No va a ser de esta forma. Un gas ideal no es de esta forma, ¿no ve? No es de esta forma. Es de esta forma, ¿ya? Entonces, tú en tu examen, ¿qué te pueden pedir o qué te pueden preguntar? Te pueden decir, un gas ideal, te va a decir, siempre tú tienes que responder que camina en línea recta, ¿ya? Eso es lo más importante. Camina en línea recta. No es, ¿cómo te puedo explicar? No es importante que sepas la composición de los gases ideales. Las preguntas solamente se van a limitar a estas, ¿ya? Te puede decir, un gas ideal camina en línea recta, falso, verdadero. Y tú vas a poner verdadero, ¿no ve? Otra cosita que te pueden molestar, que los gases ideales no tienen atracción ni repulsión. O sea, no tienen atracción, nomás puedes poner tú, ¿ya? O sea, al no atraerse, ¿qué pasa? Los gases se comportan de esta forma, ¿correcto? Pero si puede haber atracción, puede pasar de esta forma, ¿no ve? Cada quien puede ir con otra molécula y es por eso que se desordenan, como en este ejemplo. Pero en aquí no hay atracción. Y obviamente también no va a existir, ¿qué cosa? Tampoco va a existir, tampoco tienen repulsión, ¿no ve? ¿Qué es repulsión? O sea, tampoco se van a alejar entre ellas, ¿no ve? No se van a acercar ni se van a alejar entre ellas. Van a ser ordenaditas y van a caminar en línea recta, ¿ya? Eso es el prototipo de un gas ideal, ¿ya? Solamente tienes que saber eso del gas ideal, que caminan en línea recta, no se atraen y tampoco se van a repeler. O sea, no tienen atracción, tampoco tienen repulsión, caminan en línea recta. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Para estudiar estas leyes, o perdón, para estudiar a estos gases ideales se han creado leyes empíricas, ¿ya? Leyes empíricas. ¿Qué es una ley empírica? O sea, es una ley, ¿cómo te puedo explicar? Es algo ficticio, ¿ya? Como te digo, no existe en la vida real, ¿ya? Pero para fines académicos se estudia esta parte, ¿ya? Porque nos va a ayudar más adelante para encontrar a la ecuación a la ecuación de los gases, ¿correcto? Entonces, pero debemos empezar con estas leyes empíricas. La primera ley y la más común es la ley de Boyle, ¿ya? La ley de Boyle consta en lo siguiente, ¿ya? Consta en lo siguiente. Para que esta ley funcione, la temperatura tiene que ser constante. ¿Me puedes decir qué significa constante? ¿Qué significa para ti constante?
¿Constante, profe? Sí, constante. ¿Qué es una constante? Que, ¿cómo sería? Que pasa cada vez así, constantemente. Muy bien. O sea, que no tiene que cambiar, ¿no ve? Que no tiene que cambiar. Es decir, si mi temperatura en este ejercicio o en cualquier ejercicio sea de 20 grados centígrados, no debe variar de esa temperatura. No debe subir ni debe bajar, debe permanecer ese valor numérico, ¿no ve? Tiene que ser 20. No puede ser más ni menos. Eso es un requisito importante que me pide la ley de Boyle. La temperatura debe ser constante. Cuando tu temperatura es constante, tú puedes decir lo siguiente. La presión 1 o la presión inicial, pondremos para que sea un poquito mejor. Presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final sobre por el volumen final, perdón. ¿Ya? Esta ecuacióncita me vas a utilizar cuando tu temperatura no cambie, ¿ya? Cuando no cambie. Ayer, vuelvo a decirte, y vas a ver los videos de ayer, hemos definido qué es presión, qué es temperatura y qué es volumen. Y te voy a orientar un poquito con este ejemplo. Con este ejemplo, por decirte, tú tienes, y no voy a ser tan exacto, haz de cuenta que este es un globo cualquiera, ¿ya? Obviamente el globo no es así cuadrado, ¿no ve? Entonces tú al globo, ¿qué le vas a introducir siempre? Aire, ¿no ve? Hay que inflar al globo. Entonces tú al poner aire, ¿qué va a pasar? Las partículas o las moléculas del aire se van a introducir en el globo, ¿no ve? Entonces estás metiendo volumen de aire, ese es el volumen, y todo lo que va a entrar es el volumen, ¿no ve? Entonces tu volumen tiene que variar en función a cuánto aire vas a poner. Si vas a poner poquito aire, tu globo va a ser así. Si vas a poner bastante aire, tu globo va a ser así, ¿no ve? Es algo lógico. Se va a hinchar, ¿correcto? Ese es el volumen. Puede ser un volumen extremadamente pequeño o extremadamente grande, ¿ya? ¿Qué es la presión? La presión es lo que ejerce el aire o el gas que está aquí adentro. ¿Qué hemos quedado? Si un gas lo voy a confinar o lo voy a empezar a achicar, haz de cuenta. Si a este globo poco a poco lo empiezo a apretar, hasta que va a llegar a un punto que se va a volver así, por decirte. Dime, ¿qué pasa cuando aprieto bastante el globo? ¿Qué pasa? ¿Qué crees? Explota. Explota, ¿no ve? Eso es producto de la presión, ¿ya? Quiere decir que el aire ha tenido bastante presión o bastante fuerza que el globo ha cedido y ha explotado, ¿no ve? Esa es la presión, ¿me dejo entender? El volumen es lo que está entrando, ¿no ve? Todo el aire. ¿Qué es la temperatura? En este tipo de ejercicios influye mucho la temperatura. Tú haz de cuenta que a este globo yo lo congelo el plástico del globo. Por más que yo ponga aire, ¿tú crees que reviente? No, no ve. No. No va a reventar porque está congelado con agua. ¿Estás de acuerdo? O sea, por más que yo ponga aire, no se va a inflar porque está, si quieres, en estado sólido el globo. Pero si yo a este globo lo pongo en un horno, ¿tú crees que va a recibir ese globo aire? ¿Qué crees que pasa con el látex del globo? Si pongo en un horno, ¿qué pasará? ¿Cómo se dice? Se va a derretir, ¿no ve? Sí. Correcto, se va a derretir y ya no va a existir globo. Entonces, la temperatura es lo que influye, ¿no ve? Depende a qué temperatura esté, pero para la ley de Boyle, la temperatura tiene que ser constante. Hemos quedado que no debe variar. Y aquí te he puesto un ejemplo de 20. Eso no quiere decir que siempre va a ser 20, ¿no ve? Puede ser cualquier temperatura. Entonces, para que no tengas duda, aquí vamos a poner una temperatura en la ley de Boyle no cambia, ¿ya? No cambia la temperatura. Pero ¿qué van a cambiar? Van a cambiar la presión, va a cambiar el volumen,
porque va a haber una presión inicial. O sea, toda esta parte, este brazo de la ecuación es lo inicial, ¿ve? Y esta parte va a ser la parte final. O sea, en cualquier análisis de gases que tú tengas, va a haber un estado inicial y un estado final, en el cual en Boyle no interesa la temperatura. ¿Me dejo entender esa parte o no? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ya. Ahora vamos con ejercicios, ¿ya? Vamos con ejercicios. Un poquito más lo voy a volver pequeñito porque necesito esta partecita para darme cuenta. A ver, un ejemplo bien sencillo. Por decirte, a ver, ¿cómo puedo? A ver, nos va a dar lo siguiente. Nos dice, calcule, y vas anotando conmigo, y mientras voy escribiendo, haremos de forma más ordenadita, ¿ya? Ya. Un segundito, listo. Ya. Calcule la presión del gas desconocido si se inicia con 2 atmósferas de presión y 48 litros de volumen. Seguido, si el volumen se duplica, ya, y la temperatura no cambia. Entonces, tú tienes que saber entender un poquito lo que te dice el ejercicio, ¿ya? Aquí te voy a dar tiempo para que copies, no te vas a hacer problemas. Ya, te voy a dar tiempo para que copies. Ya, aquí está. Dice, calcule la presión del gas desconocido si se inicia con 2 atmósferas de presión y 48 litros de volumen. O sea, esos son sus iniciales, ¿no ven? Lo que está aquí, lo que estoy mencionando con el láser, ¿no ven? Ese es el inicio. Y nos da un volumen final que va a ser el doble, porque dice se duplica y la temperatura no cambia. Entonces, tú para este ejercicio, lo primero que debes anotarte son tus datitos, ¿ya? Tus datitos. ¿Qué datos te vas a anotar? Dices lo siguiente. Yo a esta presión del gas desconocido sé que inicia con una presión de ¿cuánto? De 2 atmósferas. Inicia, entonces va a ser su presión inicial. ¿No ven? Y un volumen también que es inicial porque me dice inicia con ese volumen de 48 litros. Muy bien. ¿Qué me está pidiendo hallar? Me está pidiendo hallar la presión final, porque me dice calcule la presión. Si esta es la presión inicial, solamente me queda calcular la presión final, ¿no ve? Y también me dice que su volumen se va a duplicar, o sea, su volumen final va a ser el doble. Y te pregunto, ¿cuánto sería el doble si su volumen inicial es 48? ¿Cuánto sería el doble? ¿Cuánto sería el doble? 96. Correcto, 96 litros, ¿no ve? 96 litros. Sí. Si me dijera el triple, lo multiplico por 3 nada más, ¿no ve? Entonces yo ya tengo mis datitos, ¿ya? Hice algo importante que también tiene que decir tu ejercicio. Dice, la temperatura no cambia. Ah, muy bien. Si mi temperatura no cambia y si es constante, estoy hablando de la ley de Boyle. ¿No? Porque Boyle me dice eso, ¿no ve? Cuando tu temperatura es constante, puedes utilizar mi fórmula. ¿Cuál es la fórmula de Boyle? Ah, muy bien. Expresión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final, ¿no ve? Entonces, aquí en este ejercicio específicamente nos están pidiendo la presión final. Entonces, es un despeje relativamente sencillo, ¿no ve? Porque debo despejar esto.
Entonces, para dejarlo solito, ¿qué digo? Entonces, el volumen final que está dividiendo, que está multiplicando, vamos a dividir, ¿correcto? Vamos a dividir el volumen final y es igual a la presión final. Un ratito. Ya. Muy bien. Cambio mis datos. ¿Cuánto es la presión inicial? La presión inicial son 2 atmósferas. 2 atmósferas por, digo, ¿cuánto es el volumen final? Perdón, inicial, 48 litros. ¿No ve? Estoy cambiando, ¿no?, lo que me dice aquí. Aquí me dice presión inicial. La presión inicial es 2 atmósferas. ¿No ve? Volumen inicial. El volumen inicial es 48 litros. Correcto, estoy sustituyendo, ¿no ve? ¿Cuánto es el volumen final? El volumen final dice que es 96, ¿no ve? 96 litros. Listo, eso es lo que dice. Entonces, ¿qué se va a simplificar? Litros con litros, porque tienen la misma unidad de medida. Y simplemente ahora me queda, ¿qué me queda hacer? Multiplicar en mi calculadorita, ¿no ve? A ver, multipliquemos, bueno, disculpa un ratito. Multipliquemos, a ver, tengo 2 multiplicado por 48, me da 96. Y si lo divido entre 96, ¿cuánto me queda? Pues me queda 1, ¿no? Entonces mi respuesta va a ser, me queda una atmósfera de presión. Y listo, ya tengo mi resultado. ¿A ver? Ya tengo mi resultado. ¿Alguna consulta, duda que tengan? ¿Consultas, chicos? No, Blanca, profe. ¿todo bien? Raúl, Sí. ¿se ha entendido? ¿No tienes dudas? ¿O has entrado recién a la clase? Ya. Este es el primer ejercicio de la ley de Boyle, ¿no? A ver, haremos otrito un poquito más complicado. Mientras van copiando, copien por favor, o sácanle una capturita de pantalla al ejercicio. Vuelvo a repetir, solamente estamos haciendo un poquito de interpretación en el ejercicio, ¿no ve? Ya. A ver, mientras van copiando, les voy a dar 10 segundos para que copien, ¿ya? 10 segunditos. Y después vamos a hacer un ejercicio. A ver. Ya. Ya está, ¿no? Voy a cambiar de página, chicos. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Mientras yo estoy hablando, ustedes escriben en su cuadernito, ¿ya? Mientras yo estoy escribiendo, también les voy a dictar, ¿ya? A ver, dice lo siguiente. La presión de nitrógeno gaseoso en un recipiente, la presión de nitrógeno gaseoso en un recipiente de 12 litros, a 27 grados centígrados, Estamos bien hasta ahí. La presión de nitrógeno gaseoso en un recipiente de 12 litros a 27 grados centígrados es de 2300 PSI. PSI, así como estoy escribiendo, ¿ya? .s.i. ¿Qué significa eso? Presión en el sistema internacional, ¿ya? Abren signos de interrogación. ¿Ya? Aquí no alcanzo de abrir. Y dicen, ¿qué volumen debe tener? ¿Notan? ¿Qué volumen debe tener este gas
a una atmósfera de presión, ¿qué volumen debe tener este gas a una atmósfera de presión? Atmósfera de presión. Si la temperatura no cambia. Temperatura no cambia. ¿Ya? Entonces, por favor, este ejercicio lo vamos copiando. Y vamos analizando el ejercicio, ¿ya? Vuelvo a repetir, estamos en la ley de Boyle. Y tenemos que saber, o tenemos que interpretar los datos. Eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Directamente. Anoto mis datos y digo, me da la presión de un gas, del gas nitrógeno, ¿ya? Me da un recipiente de volumen 12 litros, ¿correcto? 12 litros. A una temperatura de 27 grados centígrados, ¿correcto? Vuelvo a repetir, el volumen es de 12 litros a una temperatura de 27 grados centígrados. Y la presión, ¿cuánto es? Es 2.300 psi, ¿no ve? Entonces, eso es, ya les dije, es presión en el sistema internacional. Entonces, la presión de este nitrógeno debe ser 2.300 en un volumen de 12 litros y una temperatura de 27 grados centígrados. Dice, ¿qué volumen debe tener? O sea, me está pidiendo otro volumen, ¿no ve? Este gas a una atmósfera de presión, o sea, la presión en este caso ha variado, ya no es 2.300 psi, es una atmósfera, ¿no ve? Estoy descifrando lo que me dice el ejercicio. Vuelvo a repetir, ¿qué volumen debe tener? O sea, otro volumen me está pidiendo este gas a una atmósfera de presión. Y aquí está la atmósfera de presión, ¿no ve? Lo que inicialmente ha comenzado con 2.300 psi, ahora ya es solamente una atmósfera. Y la temperatura no cambia. O sea, mi temperatura no ha cambiado, entonces debo mantener mis 27 grados centígrados. ¿Correcto? Entonces, me voy con Boyle. ¿Y qué dice Boyle? Dice que voy a tener dos estados, estado inicial y estado final. Entonces yo digo, en este ejercicio, mi estado inicial obviamente va a ser este, ¿no ve? Volumen inicial, temperatura inicial y presión inicial. Y esos van a ser mis estados finales, ¿correcto? Va a ser mi volumen final, temperatura final y presión final. En este caso, solamente la temperatura se mantiene constante, ¿no ve? No ha cambiado. Pero ahora me está pidiendo hallar el volumen final, perdón. Este volumen me está pidiendo hallar. ¿No ves lo que dice? ¿Qué volumen debe tener este gas? O sea, el volumen final. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya tengo claro lo que tengo que hallar, debo utilizar la ley de Boyle. ¿Por qué debo utilizar Boyle? Porque la temperatura es constante, la temperatura no cambia. Entonces Boyle dice, si la temperatura no cambia, ustedes van a usar esta ecuación. Presión inicial por volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. ¿No ve? Siempre y cuando la temperatura es constante y en aquí, claro, la temperatura no ha cambiado, es constante, ¿no ve? Listo, ¿qué debo encontrar? El volumen final. Entonces debo despejar mi volumen final. Eso debo despejar. ¿Correcto? Entonces digo, ¿quién me está estorbando? Me está estorbando la presión final, ¿no? Entonces, como está multiplicando, ¿qué tal si lo paso a dividir? ¿Está correcto o no? ¿O quién me dice que estoy haciendo mal? A ver. ¿Está correcto si lo paso a dividir? ¿Chicos? Sí, ¿no ve? Y me queda solamente esto. Volumen final es presión inicial por volumen inicial sobre presión final, ¿correcto? Esta ecuación es la que voy a utilizar. Entonces, ¿qué nomás ya me falta hacer? Me falta hacer el cambio
a cada letrita. O sea, cuando yo vea presión final, lo voy a poner 2300. Volumen inicial, le voy a poner 12 litros. Presión final, le voy a poner una atmósfera. Ah, pero no sé si recuerdan, cuando yo hago un despeje o un cálculo matemático, químico, físico, debe tener las mismas unidades, ¿no ve? Aquí la presión no tiene las mismas unidades. Aquí tiene en unidades de atmósferas y aquí tengo en unidades de PSI, ¿correcto? O sea, no son unidades compatibles, ¿no ve? Entonces yo debo buscar un factor de conversión que me ayude a llevar de PSI a atmósferas, ¿ya? ¿Están de acuerdo en esa parte o no? ¿O se han perdido? ¿Estamos bien? Ya. El que van a llevar o el que van a utilizar es facilito, ¿ya? Una atmósfera toda la vida va a valer 14,7 PSI, ¿ya? Nada más. Un poquito lo vamos a llevar aquí en la pizarrita, ya. 14,7 PSI. O sea, o bien trabajamos con PSI o bien trabajamos con atmósferas, ¿no ve? Pero no podemos trabajar con ambos a la vez. Entonces, yo voy a hacerlo más facilito, voy a llevarlo de PSI a atmósferas. O sea, voy a cambiar esto, ¿no ve? No lo quiero en atmósferas, perdón, en PSI, yo lo quiero en atmósferas. Entonces, ¿qué digo? Ah, pues digo que 2300 PSI debo llevarlo a atmósferas y utilizo el factor de conversión, ¿no ve? Que ya lo deben saber un poquito, aunque sea, ¿no ve? Y si no, lo ven los videos de las clases pasadas, también tenemos ahí, ¿ya? De factores de conversión. Muy bien, ¿qué decimos? En la parte de arriba yo tengo PSI. ¿Qué es el factor de conversión? Debo simplificar esto. Entonces, como arriba están mis PSI, abajo tienen que estar mis PSI. Al hacer eso, me estoy asegurando de que yo diga PSI se va con PSI, ¿no ve? Pero antes de hacer esto, debo poner los valores. Yo digo, en 14,7 PSI, ¿qué vale? Pues vale una atmósfera, ¿no ve? Y eso es lo que tengo que anotar. Ahí digo, recién, PSI se va con PSI. Muy bien. Ahora saco el resultado, ¿no ve? Entonces, ¿qué hago? Agarro mi calculadorita, un segundito. A ver, agarro mi calculadorita y digo lo siguiente. ¿Cierto? Ya. ¿Cuánto tengo? Pues tengo 2300. Por 1 va a ser lo mismo, ¿no? Pero por si acaso podemos poner, mira, por 1 me da lo mismo. Y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Pues entre 14,7. Ese es el valor que yo tengo. ¿Y me da cuánto? Me da 156,46, ¿no ve? 156,43. Anoto. 156,46. Correcto. ¿Hasta ahí alguna duda? Solamente llevado de PSI a atmósferas, ¿no ve? Ya lo tengo en atmósferas, recién puedo utilizar esta ecuación, recién, porque ya tengo en atmósferas, ¿no ve? Hace un momento tenía en PSI atmósferas, no podía utilizar esta ecuación. Y directamente digo ya, para acabar el ejercicio, volumen final, que es igual. ¿Cuánto vale la presión inicial? No es 2300, ahora vale 156,46, ¿qué cosa? Atmósferas, ¿no ve? Por ¿cuánto es el volumen inicial? Aquí dice volumen inicial, ¿no ve? ¿Cuánto es? Es 12 litros. ¿Me anotó? 12 litros. Listo, dividido entre mi presión final. ¿Y cuánto es la presión final en atmósferas? Pues fácil, ¿no? Es una atmósfera. ¿Correcto? Aquí arriba está, ¿no ve? Presión final. Entonces, ¿para qué he cambiado de unidades? Para decir lo siguiente. Las atmósferas se van con las atmósferas. ¿Y en qué me queda? Me va a quedar en litros. Entonces, ahora nos queda solamente hacer en la calculadorita. 156,46
lo voy a multiplicar por 12. Igual, y si lo divido entre 1, pues va a seguir siendo lo mismo, ¿no ve? ¿O no? Va a seguir siendo lo mismo. ¿Cuánto ha variado? Ha variado mucho. El volumen final es 1877,52. ¿No ve? Mi nota. 1857,72. ¿Qué cosa? Litros. Ese viene a ser mi volumen final. ¿Correcto? Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, consultas? ¿Alguien que no me haya entendido? ¿Estamos bien o no? Perdón, es 52, ¿no ve? Aquí vamos a borrar. 52, ¿ya? Listo. ¿Consultas, chicos? ¿Dudas? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Raúl Calizaya, ¿se ha entendido ahora sí? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, no te preocupes, ya. Esto es la ley de Boyle, ¿ya? La ley de Boyle solamente me pide un requisito. ¿Cuál es el requisito? ¿Quién me dice cuál es el requisito para utilizar la ley de Boyle? Que la temperatura no cambie. Correcto. La temperatura no debe cambiar, ¿ya? No debe cambiar la temperatura. Si no cambia mi temperatura, utilizamos Boyle, ¿correcto? Si no cambia mi temperatura, utilizamos Boyle. Rapidito, les voy a dar 10 segundos para que copien el ejercicio y vamos a ir con la segunda ley, que es algo parecido a la de Boyle, ¿ya? Es algo parecido. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en cualquier ejercicio físico, matemático, químico, lo que ustedes quieran, tienen que manejar las mismas unidades, ¿ya? En este ejercicio tenía que cambiar o bien PSIs o bien atmósferas, ¿no ve? Eso ya depende de ustedes, ¿correcto? Solo es cambiar y hacer el factor de conversión. Ya, vamos ahora sí con la segunda ley. Yo supongo que ya está. La segunda ley, y lo vamos a dejar aquí esta clase, mañana vamos a hacer los ejercicios, les voy a dar la parte teórica, ¿ya? La segunda ley es la ley de Charles, ¿ya? La ley de Charles es similar a la ley de Boyle, ¿ya? La ley de Charles, por si acaso, ya no nos dice que la temperatura no cambie. Aquí, ¿qué no debe cambiar? Es la presión, ¿ya? Aquí la presión debe ser constante, ¿no ve? No se olviden, esta abreviatura significa constante, ¿no ve? O sea, la presión no debe cambiar. Si la presión cambia, ya no pertenece a Charles, ¿ya? Por si acaso, pongo aquí otra vez. Quiere decir que no varía, ¿no ve? No va a variar la presión. Entonces, si tu presión no varía, Charles dice lo siguiente, tú puedes usar esta ecuación y puedes decir el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. ¿Ya? Cuando tú averigües o cuando tú sepas en tu ejercicio que tu presión no va a cambiar, entonces automáticamente ojos cerrados utilizas la ley de Charles. Charles dice a presión constante, el volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. ¿Ya? Por si acaso, y aquí me he olvidado y lo van a complementar, perdón, antes de anotar aquí, en la ley de Boyle, y un poquito lo vamos a hacer zoom. En la ley de Boyle hemos quedado, perdón por eso, te van a disculpar, la temperatura constante en los exámenes, hay veces se lo dice de otra forma. Se dice que esto es un proceso isotérmico, ¿ya? Isotérmico, ¿ya? No sé si han escuchado la palabra térmico, ¿no ve? ¿Qué son los térmicos? Generalmente, ¿quiénes son los térmicos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué serán los térmicos? ¿Alguna vez se han comprado un objetito que cuando pones agua caliente y no se enfría rápido,
mantiene el calor del agua. ¿Qué se llama? El termo. El termo, ¿no ve? El termo, ¿no ve? Tiene en su estructura cilíndrica una especie de plastoformo, ¿no ve? Que hace que la temperatura no se enfríe rápido, ¿no ve? Entonces, ese es un proceso isotérmico, cuando la temperatura no cambia, ¿se dan de cuenta? En algunos exámenes se habla en este término, ¿ya? No lo dicen presión constante, le dicen proceso isotérmico, por si acaso, ¿ya? Entonces, apenas a ustedes les mencione eso, para ustedes la temperatura no cambia. Eso ya hemos quedado claros, ¿no ve? En el caso de Charles, ese proceso ya cambia, ya no es el proceso isotérmico, ahora es el proceso isobárico, ya, isobárico, por si acaso. Entonces, en algunos ejercicios no les va a decir la presión no cambia, les va a decir se trata de un proceso isobárico. Ah, isobárico no es nada más que decir es la ley de Charles, o sea que la presión es constante, no cambia. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda de ese tipo de ejercicios? O de la ley de Charles, perdón. ¿Dudas, consultas? No, profe. Ninguna, ¿no ve? Y para terminar, les voy a dar también la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Les voy a dar 5 segunditos, 10 segunditos para que saquen su captura de pantalla. Y mañana hacemos pura ejercicios, ¿ya? Les voy a dar hoy la teoría, porque quiero que traten de memorizarse las formulitas. Noten que no son difíciles, mira. La ley de Boyle es presión, volumen, solamente que cambia inicial, final, nada más. La ley de Charles es volumen sobre temperatura, ya no estoy multiplicando, estoy dividiendo, ¿correcto? ¿Ya? Y en este caso, nuevamente vuelvo a repetir hasta que me entiendan, es un proceso isobárico, no cambia la presión. Y vamos con la última ley, que es la ley de Gay-Lussac, ¿ya? No sé si han escuchado de este físico, Gay-Lussac, muy famoso, por cierto. Este señor dice, cuando el volumen es constante, o sea, cuando el volumen no cambia o no varía, ¿qué pasa en este caso? Tú puedes hacer lo siguiente y puedes decir, entonces como mi volumen no cambia, yo puedo decir que mi presión inicial sobre mi temperatura inicial es igual a mi presión final sobre la temperatura final, ¿ya? Es casi parecida a la de Charles, si se dan de cuenta. Similar, solamente que en vez de volumen ya lo pone presión, ¿él no ve? Nada más. Entonces, él ha demostrado esta ecuación siempre y cuando, vuelvo a repetir, ¿qué pasa? El volumen permanece constante. Y como en los otros casitos, también tiene un nombre poquito raro, ¿ya? Es un proceso isocórico, ¿ya? Isocórico, ¿ya? Generalmente, chicos, la ley de Gay-Lussac es utilizada cuando se embotella gases, ¿ya? ¿A qué me refiero? Y con esto termino la clase. Cualquier botellón de gas, lo que ahora ya está un poquito como, no sé si han visto en las calles, cuando se van a comprar oxígeno, ¿no ves? Más o menos utilizan este botellón. ¿Estamos de acuerdo? ¿No ve? Entonces, este botellón tiene un volumen fijo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque su estructura es de acero, ¿no ve? No es cualquier material. Su estructura es de acero. Entonces, su volumen no va a cambiar, ¿correcto? Así lo haga echar, así lo traiga echadito, paradito, así lo haga rodar por toda mi avenida, va a seguir siendo cilindro, ¿no ve? No va a cambiarse a cuadrado o no va a cambiarse a esfera, si quieren, no se va a volver de esta forma.
¿Qué es lo que puede pasar para que esto cambie? ¿Quién me dice? ¿Qué puede pasar? ¿Qué debe pasar con el acero para que eso cambie? Pues, ¿qué puede pasar? Que alguien con malicia pueda hacer un pequeño orificio, ¿no ve? Y ya no sería un volumen constante. O que venga un camión súper o un tractor que trate de abollarlo poquito, que lo va a aplanar, que no lo va a hacer por si acaso, o sea, no va a tener gran impacto, ¿no ve? Pero que un poquito lo va a abollar, ¿ya? Poquito lo puede abollar. O por último, el desgaste natural, ¿no ve? Que se va a llevar de un lado a otro y poco a poco el acero se va a ir carcomiendo, ¿correcto? Que es poco probable porque el acero realmente es un metal o una aleación, perdón, es una aleación muy fuerte, ¿no ve? Entonces, a eso es lo que me refiero con el proceso isocórico. El volumen tiene que ser constante, ¿no ve? Entonces, eso es lo que se utiliza más en la vida real, si quieren, ¿ya? El proceso o la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac no se cumple mucho, ¿ya? Por eso son leyes empíricas, ¿ya? Vuelvo a decir, en papeles se consumen, porque hagan de cuenta que agarran un termo y por más que lo cierren así biencito, déjenle un mes y el agua se va a enfriar, ¿no ve? No va a permanecer a la misma temperatura. Si estaba por decirles a 80 grados centígrados que está hirviendo el agua, ¿no ve? Por más que lo tapen, que lo aseguren con bolsita, que hagan lo que ustedes quieran, de aquí a un mes, a 2 semanas, poco a poco va a ir bajando de temperatura y no se va a cumplir esta ley de Boyle, ¿no ve? No se va a cumplir, pero en papeles, vuelvo a decir, como es una ley empírica, se cumple, ¿ya? Se cumple, pero en la vida real no se va a cumplir. Con la ley de Charles podemos discutir un poquito que la presión no varía, ¿ya? Podemos hacer un balance con cualquier barómetro de mercurio, podemos medir. Pero el que más se demuestra es la ley de Gay-Lussac y es la que más se usa. ¿Se está entendiendo, chicos, o no? ¿No tienen dudas, consultas que no me estén captando? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ya, chicos. Entonces mañana los espero. Vuelvo a decirles, chicos, mil disculpas si me estaban esperando. Mañana vamos a empezar puntuales, chicos, ¿ya? Van a disculpar, he tenido un pequeño percance. Mañana hacemos puro ejercicios, ¿ya? Puro